días. Yo hoy voy a hacer una charla para hablar un poco del tema de las abejas, de cómo está la situación de las abejas, porque se dicen muchos mensajes de cómo está la abeja, que si la abeja está en peligro de extinción, que se están desapareciendo, y realmente hay muchas partes de verdad y otras que son de mucha confusión. Yo pertenezco, además de usuario, pertenezco a la plataforma SOS de Biodiversidad, SOS Abeja, a la cual os invitamos a que os unáis. Estamos unidos también a otras plataformas a nivel europeo y estamos haciendo un intento de que la política europea en relación a los pesticidas, sobre todo, por ejemplo, pues que ahora veréis luego la campaña a la que nos estamos añadiendo, que también os invitaría a que nos apoyéis. Estamos intentando que de aquí al 2030 se prohíba el 80% de los pesticidas y el 2035 el 100%. Esto lleva un proceso, ahora luego más adelante lo explicamos. Pero para entender por qué es necesario eso y otras muchas medidas, entender la situación de las abejas, ¿no? Yo creo que ahí todos he escuchado mucho, las abejas están en peligro de extinción. Y esto hay que saber si esto es tan cierto como se dice o no, ¿no? Porque ¿qué abejas están en peligro? ¿No? Porque hay más de un tipo de abejas. Esta frase es una frase muy grandilocuente que a mí no me gusta, por eso la pongo, es como una terapia para mí mismo. Y es, ¿no? Las abejas han sido declaradas la especie más importante del mundo. No es que no me guste porque no lo es que es verdad, ¿no? Son el pilar fundamental de la cadena trófica. Sin ellas todo se desmorona, ¿vale? Pero no me gusta porque que pongan una frase de este calibre y no se haga nada, o sea, es como, no vale de nada. Las frases grandilocuentes huecas no sirven de nada. Entonces, si no las dotamos de contenido, pues no merece la pena ni nombrarlas. Pero la pongo para recordar lo importantes que son. Y ahora veremos por qué. Hay mucha confusión, ¿no?, de qué es una abeja, ¿no? ¿Qué es una abeja? No sé si de ahí, de lo que hay ahí, más o menos tú no vale, ¿eh? Aunque he visto que ya... Pero de ahí, ¿qué es la abeja? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6... Ah, tío, si lo pones por aquí mejor, si no te vas, si no te me vas de la cámara. ¿Sabes cuál es? ¿Una? 1, 2, 3, 4, ¿eso es una abeja? Sí, perdona. Intenta no dar la espalda a la cámara, ponte hacia allá. Es que entonces, ¿cómo señalo que digo? ¿Así? Sí. Vale. ¿Cuáles son las...? Da igual el streaming, ¿no? No da igual, hay gente mirando, tío. La 2 es una abeja, ¿sí? La 1 no. La 3 no. La última no. Es que si no me muevo no la ven. Sí. ¿No? Entonces decís que la 1 no, ni la 3 tampoco. ¿Qué son? La 1 y la 3. Despidae, ¿sí? La 3 sí. No, la 1 es una abeja, ¿sí?, de la familia Megachila. Por eso, Megachilidae, perdón. Por eso hay tantas especies de abejas. En el mundo están catalogadas más de 20.000. Y solo en la península tenemos catalogadas 1.100. Ahora os voy a enseñar un librito que tengo por ahí, que os aconsejaré, que es bastante bueno para aprender sobre las abejas. La número 2 es la abeja más conocida, ¿verdad? ¿Es la abeja de qué? La abeja melífera, la Apis mellifera, la abeja de la miel. Pues como este es el gran ejemplo de que no conocemos el mundo de la abeja. Y eso que soy persona interesada, yo tampoco lo conocía. Yo soy agricultor y yo no tenía ni idea de cuántas abejas hay, cuántos tipos hay. Y es muy importante conocer sobre ellas porque nos acercan al mundo de lo importante que son. No podemos entender la importancia que tienen las abejas en el mundo si no las conocemos, ¿verdad? Pues 1 es abeja, 2 es abeja, 3 es Despidae, de la familia, ella es germánica, una véspula germánica, es de aquí, ¿vale? Eso es común y además hay una barbaridad. Hace nidos muy parecidos a la argentina, también en forma de bola, con muchísimos panales de unos 3.000 individuos, nidos bastante grandes. Esta es una andrena, son abejas que viven en la tierra
que hay mucho, de Andrena hay como 250 tipos solo en la península. Y viven en agujeritos así de la tierra. Esta es la silocopa, que esta sí que lo habéis visto antes, ¿vale? Es abeja, esta es apidae, puramente apidae, abeja. Podemos decir lo que se le dice abejorro, pero son abejas, ¿vale? Y esto es lo que es diferente a todo. Esto es un sílfido, son moscas que imitan a las abejas y a las avispas. ¿Vale? Entonces, cuando miramos las flores y vemos a seres polinizando, hay muchas cosas que van a las flores, ¿verdad? Y no solo las abejas como tal van a las flores, sino muchos tipos de himenópteros, dípteros también, tipo escarabajos que también polinizan. Hay muchos tipos de polinizadores, no solo las abejas. Aunque sí que se le da una importancia muy grande a las abejas porque son realmente profesionales en lo que hacen. Son las mejores polinizadoras, son las abejas. Y es porque tienen una capacidad de polinizar de manera fiel a la flor, ¿no? Sobre todo, ¿no? La abeja melífera pues, tiene mucho esa característica, ¿no? Que si se dedica al romero, ella va a ir al romero. Va a ir al romero, la misma que está polinizando. Luego otras de su misma colmena pueden ir y estar haciendo otras flores. Pero la abeja que está haciendo una flor es fiel a esa flor, por lo tanto, el nivel de polinización es altísimo. En cambio, otros polinizadores, pues van primero a un romero, pues dicen, pues sí, aquí también un pero se van a ir, pues no sé qué, y luego a lo mejor vuelven al romero, pero después de pasar no sé qué, y también polinizan. Pero las abejas tienen esta característica de ser muy fieles. Y hay abejas solitarias específicas de tipo de flores. Hay flores tan pequeñas que la abeja melífera no es capaz de polinizar. Por eso hay abejas que son súper pequeñitas y polinizan flores, por ejemplo, como la hierba luisa. No sé si habéis visto la flor de la hierba luisa, que es minúscula, es muy pequeñita, y ahí va un tipo de abeja que es muy pequeña y también un tipo de avispa súper pequeña. ¿Vale? La flor del espliego también la hacen estas pequeñas. La del espliego también, exactamente. Porque he visto que se quedan ahí mucho rato enganchadas y se mueven, deben estar. Luego esta es otra característica de algunas abejas solitarias, porque ahora veremos que hay las abejas eusociales y las abejas solitarias, y luego hay abejas que tienen una parte de eusocialidad y también de solitarias, pero en general las abejas silvestres hay varias especies que viven dentro de las flores, duermen dentro de las flores, y cada noche duermen dentro de una flor diferente. De hecho, hay flores que las flores están totalmente adaptadas a las abejas y hay flores que se adaptan a un tipo de abeja y saben el peso exacto de la abeja para cuando ella entre, el pétalo de arriba va a desplazarse hacia abajo y la va a polinizar. De orquídea, que hace el hogar perfecto para un tipo de abeja. Esa abeja va a entrar ahí a dormir y la flor le va a poner con una especie de pegamento, le cola aquí, en la parte de atrás del tórax, le cola unos filamentos con polen y ella va a ir volando todo el rato con eso pegado porque no se lo puede quitar. Y como solo se va a meter en una flor exactamente que es a la hora de dormir, pues lo lleva todo el día hasta que se mete en otra flor diferente y se mete y le toca y le pega y entonces poliniza la siguiente. Entonces, el mundo de la sexualidad de las flores es absolutamente maravilloso y con las diferentes abejas lo podemos ver. Vale, mira, los cladogramas, que son estas cosas que hacen los biólogos, que se ponen a discutir unos con otros, cladogramas de tema de himenóptero. El himenóptero es como toda la especie que engloba pues, hormigas, abejas, avispas y otros insectos. Es la familia más grande de insectos que existe, ¿vale? Los himenópteros. Si tiramos para atrás, antes de llegar a Antófila, que es lo que clasificamos como abejas, hay el árbol es gigante, ¿vale? Pero yo solo he cogido esto porque es lo que me interesa, ¿vale? Hoy. Entonces, desde Antófila, aquí vemos los tipos de abejas que hay, ¿vale? Aquí se clasifican abejas de lengua larga y abejas de lengua corta,
de las cuales las de lengua larga están las abejas que conocemos, las famosas, que son las abejas de la miel, ¿vale? Estas son abejas eusociales, ¿vale? Apidae, abejas sociales, por eso cuento, ¿vale? No soy abeja doméstica, me gusta, pero bueno. Dentro de Apidae están también los abejorros, los que llaman abejorros, que no son abejas como las sirocopas que hemos visto antes, y otros tipos de abejorros que también tienen carácter eusocial, también viven en una familia, hay una mamá y hay las crías que luego evolucionarán, ¿vale? La gran mayoría de las especies silvestres son abejas solitarias. Esto quiere decir que hay una mamá que vive, por ejemplo, dentro de una caña de madera, hace su nido dentro y pone una barrita al otro, ¿no? Aquí, mira, por ejemplo, ¿veis? Este tabique, ¿veis la parte de arriba de la caña? Eso es una caña cortada por la mitad, ¿vale? Seguramente sea de una osmia. Esto es una andrena. La abeja de aquí es una andrena. ¿Veis? Que está llena de polen y ella se mete dentro de la tierra, también es un nido y hace lo mismo muy parecido que las osmias, por ejemplo, que viven en este tipo de cañas, que veis que ponen un tabique de barro, la bola de polen acumulado, de muchas capas de polen, eso blanco que veis ahí es el huevo, y después ya hace otro tabique, y así. Así, cuando nace la larva, se alimenta del polen y ya nace la siguiente, ¿vale? Pero hay una mamá, ¿vale? Aquí hay solo una mamá, y pone esos huevos. Después la mamá muere y esos nacen y así sigue, ¿vale? Esto es las abejas solitarias, que es las especies que más hay, ¿vale? Eusociales hay poquitas, muy poquitas. Eusociales como la abeja melífera, ¿vale? ¿Qué decir de las... a ver, vale, hemos dicho que hay como unas 1100 aproximadamente en la península, y cada una pues tiene sus características. Ya podéis entrar en este mundo. Yo aconsejo ese libro. Daniel, ¿puedes pasarme el libro? Por fin. Millones de años. Millones. Muchas gracias, querido. Si es que vale más, hombre, vale millones. Mira, este libro lo ha hecho entre un catalán y un andaluz y lo han hecho. Ellos trabajan en el Parque de Doñana y han hecho un estudio de las abejas silvestres de la península bastante interesante. No están todas las especies porque haría falta una enciclopedia. Esto está hecho a modo guía de campo, pero que va muy bien tenerlo. Yo, por ejemplo, con mi hijo en este confinamiento hemos aprendido, pero una barbaridad. Porque íbamos viendo y íbamos buscando, mira, pues esta se parece a este, y es verdad que había algunas que no estaban aquí. Entonces, pues lo buscábamos por internet, le hacíamos fotos y buscábamos por internet. Y es una absoluta maravilla, como está hecho, es muy sencillo, está hecha la época del año, la abundancia que hay, las características de donde viven. Entonces, está bastante bien. Guía de campo de la abeja de España. Está muy interesante. Gracias. Vale, entonces, hay un montón de problemas que acontecen en contra de las abejas. Ahora entraremos más, pero yo tengo una pregunta. ¿Vosotros qué creéis? ¿A quién afecta más los problemas que hay? Ya lo veremos, son muchos, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner el tema de los pesticidas. ¿A quién afecta más? ¿A las abejas eusociales o a la abeja solitaria? A la eusocial. ¿A decís? ¿Solitaria? Solitaria, eusocial. A las solitarias. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad de resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si una mamá, antes de poner esas cantidades de polen que veíamos aquí, porque si ya está construido esto, madre mía, si ya está construido eso, aunque se muera la mamá y ha puesto los huevos, se morirá y ellas van a vivir. Pero si en el proceso de construir eso ella va a una floración que está contaminada, va a morir ella y va a morir, porque no le ha llevado la suficiente cantidad de polen o a lo mejor solo había una y serán pocas para el siguiente. Entonces, la resiliencia de la especie solitaria es mucho menor que la eusocial. En una colonia de abejas melíferas, pues hay una media en las colmenas de los que trabajamos los apicultores. En la salvaje del edificio, muchas más. Pero, por ejemplo, una media de unas 30.000 abejas. Si salen 5.000 a pecorear y esas 5.000 no vuelven, quedan 25.000. ¿No? Si cada día pasa eso, se morirá la colonia. Sí.
pero quiero decir que la resiliencia es muchísimo mayor. En cambio, una solitaria es solo una, ¿vale? Entonces, cuando se habla el mensaje este de Greenpeace, las abejas se van a extinguir y tal, las que sí se están extinguiendo, ahora lo veremos, son las especies solitarias. Hay muchísimas especies solitarias que van a ir desapareciendo. Está habiendo desapariciones masivas no solo de abejas, sino de insectos, y ahora entenderemos por qué. En cambio, la abeja melífera no se está extinguiendo, a pesar de que tenemos un montón de problemas, pero un montón. ¿Por qué no se extingue? Porque los apicultores no paran de reproducirla. Entonces, hay más abeja melífera que nada, ¿vale? Ese es otro tema. Está habiendo una desaparición masiva de insectos, no solo por los pesticidas, ¿vale? Que siempre se habla de pesticidas, obviamente por el colapso climático que estamos viviendo. La desaparición es a rasgos, o sea, es exponencial, pero de manera brutal. ¿Veis? Esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Dice, la velocidad a la que se están desapareciendo los insectos es 8 veces mayor que la de los mamíferos, aves, reptiles. Entonces, esto quiere decir que se están perdiendo continuamente especies de insectos en todo el mundo. Y eso es un problema gravísimo, porque la cadena trófica necesita de los insectos. Es pura lógica. Solo de insectos se alimentan una barbaridad. Es decir, cuantas más especies de insectos se pierdan, por lógica, más especies de pájaros, de reptiles y de todos los animales que comen eso, porque se les acaba el alimento. Estos son abejas melíferas. Esta foto es por pesticidas, obviamente, esta mortandad tan masiva, y hay muchas causas de por qué está pasando. Ahora vamos a entrar directamente en por qué, ¿vale? Esto es digamos, un esquema general de lo que está pasando, la pérdida de abejas, también muy enfocado a los apicultores, de qué es lo que estamos sufriendo los apicultores, pero si la abeja nuestra se muere, quiere decir que la solitaria se está moviendo mucho más. Entonces, es para que podemos hacer siempre un paralelismo. Entonces, ¿cuáles son las causas de la alta mortandad que estamos teniendo en nuestras colmenas? Primero, plagas y enfermedades, ¿vale? Hay muchos tipos de enfermedades. No voy a decir aquí todas las que hay, pero entre las más graves, por ejemplo, la loque y la nosema C, ¿vale? Que son dos enfermedades bastante graves. De hecho, recientemente se ha descubierto que la nosema C es una de las grandes causantes de la desaparición masiva de las abejas. Decían, ¿no? Desaparecen las abejas en Estados Unidos, pero aquí también ha pasado. Ibas a una colmena, abrías y te la encontrabas con todo lleno de miel, de cría, de polen, y no había abejas. ¿Cómo puede ser? No cuadra. Cuando ellas tienen todo, no tienen por qué morir. Eso era lo que no cuadraba. Entonces era como la gran incógnita. Desaparecen las abejas, la aducían por los ovnis, nadie sabía por qué. Una de las causas que parecen claras es la nosema C, aunque, por supuesto, el gran caballo de batalla que tenemos en todas las colmenas, prácticamente en todo el mundo, es la varroa. La varroa destructor es un ácaro que se alimenta de los cuerpos grasos de la abeja y es un vector de entrada a un montón de enfermedades. Esto la debilita gravemente y hace que haya una media de pérdida de colmenas del 30%. Esto en cualquier tipo de ganadería es totalmente insostenible, ¿vale? Entonces, los apicultores están sufriendo una barbaridad a causa de las pérdidas tan grandes que tienen. Hay muchas otras enfermedades, ¿vale? El origen vírico es una lista tremenda de enfermedades que tenemos, de las cuales, curiosamente, no hay una solución. Para las enfermedades que hay, no hay ningún tratamiento. Es curioso, ¿no? Porque en otras ganaderías, cuando tienen otras enfermedades, hay tratamientos para eso. En las abejas no, está prohibido tratar, totalmente. ¿Vale? Entonces, si te pilla un virus grave, tienes que ir alimentando, tenemos que hacer otras estrategias para intentar que se salve. Pero si es una enfermedad grave, pues no. Como por ejemplo la loque, que eso es terrible. Si la loque se contagia, el protocolo a nivel internacional, que se les ha ocurrido a los que piensan mucho, es meterle fuego a las colmenas. Ese es el protocolo de lo que tenemos que hacer cuando hay loque. Y no digo que no sea lo que hay que hacer, porque la loque es gravísima, tiene un nivel de contagio enorme.
Si se te contagia una y no la controlas, se te puede contagiar todo, ¿vale? Pero hay muy poco dinero de investigación para investigar sobre qué hacer. ¿Te va a preguntar algo? Otra cosa, agroquímicos, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, ¿vale? Todo esto, que yo lo resumiría en una palabra que a nivel legal no es correcto, pero yo la acuño así, y bueno, yo no, otros que estamos con este forma de pensamiento, que es biocida, ¿vale? ¿Por qué? Porque mata la vida. Entonces, ¿por qué al herbicida no le dicen no, plaguicida? Porque mata las hierbas, pero no son plaguicidas, solo matan las hierbas. Esto es un conglomerado de terminología que les interesa a nivel legal, pero no a nosotros, ¿vale? Entonces, lo que mata la vida para mí es un biocida. Los biocidas normalmente se exigen para matar ratas o cosas más grandes, para matar bichitos y plagas, plaguicidas. Pero bueno, esto es un problema muy grave, muy grave. Y por eso desde la plataforma SOS Abejas estamos apoyando la plataforma Safe Bees and Farmers, que ahora lo veremos, para intentar que se prohíban todos estos pesticidas plaguicidas. Vale. Otra cosa es el colapso climático. Es algo que está afectando severamente. La gran parte, o sea, mucha de la desaparición masiva de insectos que hemos dicho antes, incluidos las abejas, están desapareciendo por el colapso climático. Ya no cambio climático, porque ya el cambio climático ya está obsoleto, o sea, ya hay que decir colapso, porque ya estamos colapsados. El cambio era cuando estábamos cambiando, ahora esto ya no hay que tocar. La cuestión es que la subida de la temperatura en seres tan sensibles, o sea, que suba 1 grado o 2, va a producir que mueran un montón y desaparezcan un montón de insectos de manera radical. Cada grado que suba, cada medio grado, va a producir efectos terribles en estas especies tan sensibles. Los mamíferos y otros animales más grandes todavía tienen ¿no? Podemos aguantar más temperatura, ¿no? Pero no mucho más. ¿Qué ocurre con las abejas? Que hay una disminución de la flora y las floraciones son muy cortas, ¿vale? Esto lo estamos viendo aquí en Cataluña, clarísimo. Mi abuelo era agricultor, mi abuelo echaba un puñado de abejas en la colmena, venía a los 3 meses y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Cogía la miel, se la llevaba hasta luego. No había que hacer nada, había otras cosas, otros problemas, pero no la problemática que tenemos ahora. Es que los agricultores y las agricultoras hoy día tenemos que saber de meteorología, de botánica, de veterinaria. Tenemos que ser veterinarios de nuestras propias colmenas, porque sabéis que no hay veterinarios. Hay, pero poquísimos. O sea, veterinarios especializados en abejas. Eso es una cosa rarísima, es una especie de instrucción. Entonces, como no hay, tenemos que saber nosotros. O sea, nosotros, los agricultores, tenemos que diagnosticar nuestras propias colmenas. Pues tú será, lo sepas, pues no sé, ¿qué tienes tú? Pues yo no sé lo que es. No tenemos ni idea. Y eso hace que las abejas se mueran más, porque no sabemos diagnosticar bien nuestras abejas, ¿vale? Entonces, los cambios bruscos en los ciclos naturales de la colmena, falta de lluvia y desertización. El proceso de desertización en la península está evolucionando muy grave. No, pero es que este año llovió mucho. El proceso de desertización es impresionante cómo está evolucionando. Estos datos del cambio climático que vamos a hablar y de cómo afecta a las abejas son muy antiguos. Es decir, esto va ya mucho más adelante de lo que voy a decir. ¿Vale? Fijaros, ahí pone 2003, 2004. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo que vemos nosotros, que es lo que nos vale al agricultor, nosotros nos guiamos, la temporada de la abeja empieza cuando se abre la flor del almendro, ¿no? Cuando se abre la flor del almendro, empezó la temporada, ¿vale? Pues estamos viendo que la floración del almendro está adelantando medio mes su floración. Esto cambia, esto hace que los ciclos naturales pues, no vayan bien. Por eso las floraciones no termine la abeja de trabajar como trabajaba antes. Cada año es muy difícil predecir. Antes se recoge miel en mayo y se recoge en septiembre. Ahora ya eso, ¿cuándo recoge miel? Pues cuando llueva, cuando sea. ¿Vale? Yo recojo miel en agosto. ¿Agosto? Sí, recojo miel en agosto. Claro, en agosto estoy en la zona de Garraf. Eso es, dicen que es de las zonas más secas de Cataluña, estoy recogiendo en agosto. Eso está, que pisas el suelo y está totalmente seco. Vale, la media lluvia en Lleida es la más baja de los últimos 4.000 años. Se hizo un estudio con 180 fósiles vegetales en la universidad
Entonces, la lluvia en 4.000 años ha sido la más baja. Entonces, no os fijéis cuando dicen, no, es que este año ha llovido un montón. La desertización es algo que está afectando de manera severa y que es exponencial. Por ejemplo, las osas en Cantabria con crías no hibernan. Ya no están hibernando, la osa parda no hiberna, no hay invierno. Las golondrinas adelantan su llegada 10 días en los últimos 30 años, pero ahora más. Estos son datos antiguos. Nos pasa lo mismo con el abejaruco, ¿no? Que es otro enemigo de las colmenas y cada vez viene antes y cada vez lo tenemos más meses. ¿Que se quede donde aquí? ¿Por? Bueno, vamos a ver. Ahí hay todo un tema. Hay hayas en el Montseny a 1.700 metros. Eso no había hayas, porque no pueden crecer a esa altura por el clima. Y ahora hay hayas a 1.700 metros. Hay enebros enanos en Peñalara a 2.700. Antes no era posible. ¿Vale? Estos son datos que nos indican, pues todavía hay negacionistas, de hecho, pero bueno, la naturaleza no le importa lo que pensemos, la naturaleza cambia. Y estos cambios nos afectan directamente al mundo de las abejas, ¿vale? Las floraciones son muy cortas. Llueve de manera torrencial, por ejemplo, hay mucho tiempo de sequía, de repente viene una lluvia torrencial y araña la tierra, la flor no agarra. Yo ahora, por ejemplo, tengo una floración de romero tremenda y no hay ni una abeja. Tengo velutina, pero no tanta como para que no haya ni una abeja. No hay néctar, ¿cómo es posible? Si llovió el otro día. Floración está reventada en el romero. Tú ves un romero, una floración normal de romero, y cuando sale, eso es un enjambre lo que hay allí cogiendo y trabajando abejas. Ni una abeja. Y paso a las 7 de la mañana, paso a las 4 de la tarde, paso a todas horas y no hay ni una abeja. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando, no? Pues es esto, floraciones muy cortas, la planta no tiene capacidad de subir el néctar suficiente. Vale. Esta es la varroa, ¿vale? No me voy a ampliar mucho, pero esta es la varroa, ¿vale? Tiene un ciclo que ella vive dentro de la celdilla, se alimenta de las ninfas de las abejas y le transmite virus, es un vector de entrada, debilita la colmena gravemente. Si no controlamos la varroa que hay dentro de las colmenas, se nos va a morir. Entonces necesitamos hacer tratamientos químicos. Sí, hay 2 tipos de tratamientos, 3 tipos de tratamientos que son ecológicos, pero son tratamientos químicos, ¿vale? Entonces, tenemos que tratar las abejas, si no se mueren. Y esto es terrible, porque son drogodependientes las abejas. Es terrible. Entonces, esta es la situación que tenemos desde los años 80, que es cuando llego aquí a la península, y así estamos y no nos la quitamos. No nos la quitamos. Se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas cosas y seguimos. Parece que estoy ya sin teoría de la TAN, pero vamos, después de tantos años estudiando que no hayan sacado todavía algo que funcione realmente, es un poco extraño. Más que nada porque la industria farmacéutica gana trillones por las ayudas que nos dan a los apicultores para poder pagar los tratamientos de la varroa, ¿vale? Ahí vemos. Mortandad de plaguicidas, ya lo hemos hablado, ¿vale? Hay muchos tipos de plaguicidas que afectan a las colmenas. Tenemos el glifosato, que yo hablo un poco más del glifosato y no de todo lo demás, porque parece que solo afecta a los, ¿no? Se han escuchado muchos mensajes de glifosato, como que afecta, ¿no? A los humanos, ¿no? Que provoca cáncer. De hecho, fue declarado por el IAR como el cancerígeno categoría 2A, lo cual es una categoría muy baja, ¿vale? Como ya era tan obvio, tuvieron que poner alguna categoría, pusieron la categoría 2A, que es como que presuntamente es cancerígeno, pero ya hay un montón de casos de cáncer y muertes por el glifosato totalmente comprobadas. De hecho, la Bayer, que compró Monsanto, que fue el creador del glifosato, está pagando juicios millonarios a un montón de gente que ha perdido la Bayer porque obviamente es cancerígeno, ¿vale? Pero bueno, es un herbicida sistémico que se usa muchísimo. Curiosamente, en la viña no se está usando el herbicida. Y de hecho, es un herbicida que tiene fecha de caducidad en cuanto a su legalidad, porque parece ser que en el 2023 hay una prohibición en Alemania. Alemania, que quiere prohibir el glifosato, es la que lo produce, porque la Bayer está ahí. Entonces, el resto de países tienden a seguir el mismo camino, pero como todo, pues lo van dilatando. Hay unos intereses millonarios, porque es el herbicida más usado en todo el mundo,
son cantidades ingentes. De hecho, Bayer compró a Monsanto por los grandes intereses económicos, obviamente. Entonces no le interesa que se prohíba. De hecho, en la viña, por ejemplo, aquí en Cataluña yo tengo este problema, estoy en el Garraf y tengo las colmenas cerca de una viña y hay, no todos, porque la viña poco a poco va tendiendo a ser más ecológica, pero desde hace unos años se metió el glifosato como eso era lo mejor, o sea, así no tienes que pasar el tractor, echarle mata todo y ya está, y así no tienes que pasar el tractor. ¿Qué pasa? Que el glifosato es más peligroso todavía que los nicotinoides. ¿Por qué? Los nicotinoides, que es uno de los tipos de pesticidas que se usa una barbaridad en un tipo de agrocultivo, son neurotóxicos. Esto quiere decir que la abeja cuando va a una flor con un nicotinoide se desorienta y no consigue volver a la colmena. Entonces salen 5.000 abejas de la colmena pecoreadoras y no vuelven. ¿Eso es grave? Sí, pero no tan grave como el glifosato. ¿Por qué? Porque el glifosato tiene un índice de toxicidad baja. Esto quiere decir que la abeja va a la flor, coge el néctar contaminado y sí consigue volver porque no es un neurotóxico. Vuelve a la colmena y ¿qué hace con el néctar o el polen? Lo introduce dentro y mata a la cría. Entonces el desastre es mayor. Y te encuentras mantos de abejas muertas, negras, que es terrible. Y luego las que sobreviven, se les queda muy debilitado la flora intestinal, porque el glifosato afecta mucho a todo el sistema digestivo, y pues las enfermedades oportunistas, como son la nosema, pues les atacan y entonces empiezan a morir por las otras enfermedades porque estaban ahí latentes y cuando se debilitaron, es un desastre. Entonces, es una de las cosas que estamos también intentando desenmascarar y hablar mucho del glifosato, porque se usa todavía en muchos pueblos y ciudades para, dentro del ámbito urbano, se usa para las hierbas de la ciudad, para controlar el control de hierbas, cuando ya hay un montón de herbicidas que son de origen natural, porque por lo menos no matan a los polinizadores ni a otras especies, ¿vale? De hecho, la sal es el mejor herbicida que hay. Sal con agua caliente es un herbicida buenísimo. También provoca muerte en el pastoreo. Ha pasado muchas veces que los pastores van con las ovejas y en un campo que han rociado glifosato, las ovejas se lo comen y también mueren. Ha habido mucha mortandad también, entonces es un problema que no solo afecta a las abejas, sino que afecta también al pastoreo, nos afecta a nosotros. La viña que le echan glifosato va a tener glifosato en el vino que te bebes. Entonces, como tenemos que ser responsables de lo que consumimos. Ojo con lo que nos bebemos y con lo que comemos. ¿Es así? Vale, esta es la campaña que queremos apoyar, que me gustaría que os apuntarais, si podéis. SaveBeesAndFarmers.eu, ¿vale? Es la campaña europea que necesitamos impulsar muchísimo, porque este confinamiento nos ha hecho muy mal. Nos han dado, hay un plazo de prórroga que creo que es hasta marzo y vamos regular con las crías, vamos muy regular. Si no conseguimos esto, nos van a dar una patada y no va a valer de nada todo el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, por favor, si podéis entrar a la página web, filmar y compartirlo, lo agradecemos muchísimo, porque la verdad que esta iniciativa puede cambiar las cosas. Hay muchas, ya sabemos que hay, yo sé que hoy día estamos tan sobreinformados, hay tantas campañas y tantas cosas que ya te llegan, ¿no? Chain orders, terrible, ¿no? Te llegan 3.000 cosas y luego además chain orders de sobra. Pero esta es una página web, ¿vale? No pertenece a ninguna plataforma de estas masivas, es una página web hecha por agricultores que están sufriendo esta situación también y por apicultores, ¿vale? Estamos preocupados por la mortandad masiva de las abejas y estamos preocupados también por la salud de los agricultores, porque es que yo veo agricultores en la tierra, estos que están echando herbicida, yo los veo en el tractor con pantalón corto y camiseta de tirantes. Tú ves el traje que tienes que usar para echar el glifosato y es como de la NASA. O sea, como si fuera los del ébola, totalmente cubierto, con gafas de protección, mascarilla doble filtro, los zapatos tapados y todo plastificado entero. Y van en pantalón corto y camiseta, ¿vale? Entonces, obviamente para ellos es el primer peligro. Entonces, por eso la campaña, que a mí me parece muy bonita, el cambio de pensamiento es Save Bees and Farmers, porque antes, cuando los agricultores protestamos, parece que estamos en contra de los agricultores. Esto no es así, es que a los agricultores se les ha engañado con el uso
de los plaguicidas durante muchos años y se han convertido, sus plantas y la situación se ha convertido en drogodependiente por dos factores. Si tú haces monocultivo y no plantas otras plantas alrededor, vas a tener mayor cantidad de plagas. Y además, si desde el principio empiezas a usar pesticidas y plaguicidas, pues se va a hacer todo el microsistema que hay, se va a hacer drogodependiente, porque están matando toda la fauna, la microfauna que hay, que hace sus asociaciones unas plantas con otras y se diversifican las plagas y todo está en equilibrio. A la que cortamos el equilibrio con los monocultivos y con los plaguicidas, cortamos todo, y los agricultores hoy día, pues claro que protestan, porque dicen, es que si me prohibís esto, se me muere toda la cosecha. Y llevan razón. Por eso, la campaña Save Bees and Farmers lo que trata es de hacer una prohibición progresiva dándoles ayudas a los agricultores para que se puedan readaptar a la agricultura ecológica, ¿vale? Que parece que la agricultura ecológica es como algo moderno. No, la agricultura ecológica es hacer como lo hacían nuestros abuelos, las cosas. Antes no se echaba esa mierda al campo. Entonces, desde que nos han engañado las industrias petroquímicas, que son las que han creado que seamos dependientes en la tierra, en los agricultores, pues tenemos todo este problema. Entonces es algo, la pescadilla que se mueve la cola. Por eso esta campaña, el enfoque de esta campaña a mí me encanta. Es la primera campaña que hay, porque hay muchas de Greenpeace, de no sé qué, no sé cuánto, que está enfocando muy bien el problema. No podemos prohibir los plaguicidas si no apoyamos a los agricultores. Entonces, Save Bees and Farmers, ¿vale? Tengo que decir que en España, Ecologistas de Nación está haciendo una labor brutal en un montón de aspectos, y en este también. Ellos apoyan y están promoviendo a saco esta campaña, así que si podéis, por favor, ayudarnos a hacerlo. Vale, uno de los problemas de las abejas es que no tienen dónde vivir. Las abejas melíferas, ¿vale? Vamos a hablar de las abejas melíferas. Las abejas solitarias y silvestres también, porque como estamos conquistando todo el campo con la agricultura, pues cada vez tienen menos lugares. Las andrenas que viven en la tierra, si todo lo aramos y todo tal, cada vez tienen menos espacio para vivir, ¿vale? ¿Dónde viven las abejas melíferas? Sobre todo en los árboles. ¿En qué árboles? En los que tienen una oquedad suficiente para que puedan vivir. En los pinos pueden vivir. ¿Y qué pasó? La política forestal de la península ha sido terrible, terrible. La península era impresionante. Teníamos bosques a nivel de los bosques grandes europeos, pero la península era un paraíso. ¿Sabéis que Almería era una selva? Almería era una selva. Se la cepillaron entera, cortaban, sobre todo el Imperio Romano arrasó, porque para todas las construcciones que duraban iban cortando todos los árboles y se la llevaban, era muy fácil, porque estaba al lado del mar, se lo llevaban con barcos hacia la construcción, y ahora eso no existe, ¿no? Esto ha pasado en toda la península. Las abejas no tienen lugar donde vivir, no hay lugar donde vivir. ¿Qué pasa? Que la política forestal, cuando fueron cortando todo, se dedicaron a plantar pino, que es un problema, que ahora no se dice pino, y eucalipto, que es otro problema, porque también acidifica y tiene también un antibiótico que no deja crecer nada alrededor. Por lo tanto, ni el pino ni el eucalipto crecen, pueden vivir las abejas, ¿vale? Entonces, cada vez tienen menos lugares. ¿Dónde viven las abejas? Pregunto de nuevo, entonces. En las casas de la gente. No, en las casas de la gente, en los edificios. Daniel y yo estamos especializados en la extracción de abejas de los edificios. Llevamos muchos años haciendo esto. No os podéis imaginar la de abejas que viven. O sea, están las casas y los edificios de la ciudad y de los pueblos llenos de abejas. Llenos. Entonces, este es otro problema. Por eso, la importancia de la agricultura urbana, ¿vale? También SOS Abejas también está unido, tenemos otra plataforma de agricultura urbana que estamos intentando unificar en la península diferentes normativas que estamos co-creando para intentar legalizar la agricultura urbana en España. Porque, atención, es ilegal la agricultura urbana en España. Esto es muy raro porque en la gran mayoría de los países es una cosa legal, ¿vale?
Lo más raro es que prohíban la apicultura urbana cuando las abejas viven en la ciudad. O sea, las abejas ya viven en la ciudad, ¿vale? Está llena la ciudad de abejas dentro de los edificios y además hay tantas porque no hay un control de esto realmente, ¿no? Esto es, desde usuario también estamos generando soluciones ante este problema de las ciudades, porque después de tantos años que llevamos recogiendo enjambre, sacando abejas de las paredes de las casas, pues hemos visto que hay varios tipos de soluciones que son las que estamos desarrollando para poder presentar en las ciudades. ¿Vale? En Barcelona hay apicultura, no es legal, es como legal, ¿vale? Pero en la parte de la ciudadela lleva muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué la importancia de la apicultura urbana? Porque es un muy buen refugio para las abejas. Es curioso que vivan mejor las abejas en la ciudad que en el campo. Se produce más miel en la ciudad. Aquí en Ciudad de Barcelona, nuestra compañera que no ha podido venir hoy, o sea, saca mucha más miel de una colmena que nosotros en el campo. ¿Por qué? Porque en la ciudad hay una floración más continuada, porque hay riego, no hay que esperar a la lluvia. Los jardines están regados, los jardines de la gente, los jardines públicos, y hay una barbaridad en la ciudad de Barcelona. Aún así, es ilegal por ahora. ¿Vale? Entonces, también hay acceso a fuentes de agua, están libres de agroquímicos, porque dice, uy, pero la contaminación es mucho peor para las abejas. Pues no. Se han hecho análisis de la miel de la ciudad. ¿Es ciudad de Barcelona, Daniel? El análisis de la miel que tenemos del compañero, ¿era de ciudad de Barcelona? De Pobleset. De Pobleset, ¿no? Había, si lo quieres contar, había un amigo que se instaló en su casa, y cuando se fue la primera cosecha, había hablado con una persona de allí, también, cuando se fue la casa que comía, cuando la sacó, el señor le dijo que no, se iba a ganar. Hay una laboratorio que se llama Minerva, que hace su universidad. Y al para allí, son los análisis, y cuando le llamó por teléfono, Entonces, fijaos, ¿no? Parece algo que es increíble. Que las abejas vivan mejor en la ciudad que en el campo. Están más protegidas, tienen floración constante, tienen fuentes de agua. Y encima, a nosotros, a los que divulgamos el mundo de las abejas, nos viene muy bien, porque es el mejor medio de difusión para la problemática que tenemos con las abejas. La gente, tú no te haces sensible a algo hasta que no lo vivencias. Entonces, si nosotros pudiéramos tener colmenas en la ciudad, y traer a mucha gente a abrir las colmenas y ver el mundo absolutamente fascinante que es el mundo de las colmenas, que es lo que hacemos con Suari también, que llevamos a grupos de gente para que conozcan el mundo de la abeja, hasta que tú no las ves y rompes la barrera del miedo que tenemos, porque hay un miedo creado muy grande con el tema de las abejas, que pican. Mi hijo coge las abejas con la mano y está totalmente enamorado de ellas, como todos los locos dentro del mundo de las abejas. Entonces, hasta que uno no tiene la capacidad de sensibilizarse con las abejas, no va a tomar partido en defenderlas, ¿vale? Aunque sepamos, las abejas, por eso yo decía, ¿no?, de la grandilocuencia de son el animal más importante del planeta. ¿Esto qué significa para nosotros realmente? ¿En qué nos afecta a mí? ¿Qué más me da que sea la más importante? ¿Qué más me da que me mueran si yo sigo mi principio, con mi Netflix y mis cosas, ¿no? Entonces, hay que llegar hasta ella y conocer el mundo fascinante absolutamente que tienen para que realmente uno te haga algo aquí dentro y tú te impliques y digas, ostras, vamos a apoyar
protegerlas, porque de ellas depende nuestra vida, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Habíamos dicho sensibilización y corresponsabilidad. No puede haber responsabilidad si tú no te has sensibilizado con ella, ¿no? Entonces, para acabar así por encima, son cosas muy, ¿cómo decir? Esto que propongo, ¿qué podemos hacer para ayudar a las abejas? Son cosas muy sutiles, ¿no? Que tampoco es como que vamos a salvar la fondo de esto, pero sí que tienen una influencia directa. ¿Por qué? Si solo compramos agricultura ecológica, vamos a hacer que cada vez más agricultores quieran pasarse a la agricultura ecológica, porque va a haber más gente que quiera comer agricultura ecológica. Para mí, agricultura ecológica no es la que pone el sello de ecológico, ¿eh? Eso es otro tema. Para mí, ecológico también es el abuelo que está ahí cultivando, que ve que no echa nada y que va y le compras al abuelo la huerta. Por eso la red de huertos urbanos que hay en Barcelona es maravillosa. Intentar colaborar con los huertos urbanos es una cosa muy buena y muy positiva, porque los huertos urbanos vienen polinizadores, porque ahí comen lo que te comes, lo que hay que comer de verdad, no lo que viene de los supermercados plastificados, ¿vale? No solo por las abejas, es que nuestra salud, es que tú ves la lista, ahora lo voy a poner porque esto es otro tema, pero tú ves la lista de pesticidas que nos comemos, es que no te queda duda de que no hay que comer otra cosa, ¿sabes? Que no sea comida limpia. Por eso ha aumentado, el otro día escuchaba al nieto del PAMIA, Alex Pamias, que es un especialista en dieta oncológica. Impresionante, es impresionante. Es muy preocupante la situación que tenemos en relación. Hay un aumento de cáncer brutal. Si no comemos sano, somos primero nosotros los que vamos a tener la problemática. Igual que comemos sano, tenemos que beber sano. Las cervezas y los vinos están llenos de glifosato. Llenos. Han hecho un estudio de 20 vinos y 20 cervezas y 19 han dado positivo en glifosato. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer para las abejas? Un poquito así más. Plantar muchas flores, mirar flores melíferas. Y es que da igual, uno tiene un balcón, una ventana que lleva un rayo de sol, puedes poner flores, vendrán las abejas, ¿vale? Hacer huertos urbanos, hacer macetohuertos, hay tantas cosas que podemos poner dentro de tipo de flores para que vengan las abejas y ayudarlas, ¿vale? Fuentes de agua disponibles.